Nadie recuerda el nombre del primer hombre que miró el cielo y supo que el mundo que conocía estaba muriendo. Pero todos los que vinieron después vivieron con las consecuencias de lo que él y los suyos decidieron hacer al respecto. El calor llegó sin avisar, como suele llegar todo lo que cambia la historia. Despacio al principio, luego de golpe. Las grandes masas de hielo que habían cubierto las tierras del norte durante más tiempo del que cualquier memoria pudiera alcanzar comenzaron a ceder. No fue un deshielo ordenado ni pausado. Fue un colapso. Grietas del tamaño de valles partían las superficies heladas con un estruendo que los grupos humanos escuchaban desde kilómetros de distancia, sin entender del todo lo que ese sonido significaba. El agua que se liberaba no encontraba cauces suficientes y se extendía por los territorios bajos con una indiferencia brutal, borrando en semanas lo que había tardado milenios en formarse. Los suelos que el frío había mantenido rígidos y firmes se ablandaron. Las laderas cedieron. Los ríos perdieron sus formas antiguas y buscaron nuevos caminos entre un paisaje que ya no reconocía sus propias orillas. Para los grandes animales que habían construido su existencia entera sobre la estabilidad de esas llanuras abiertas, el cambio fue una sentencia. Las manadas de bestias enormes, criaturas que habían dominado el horizonte durante generaciones humanas incontables, empezaron a escasear. Sus territorios de pastoreo desaparecían bajo el agua o se convertían en espesuras de vegetación densa, donde sus cuerpos voluminosos no podían moverse con libertad. Las hembras parían menos crías. Las crías que nacían enfrentaban un entorno para el que no estaban preparadas. Los grupos más pequeños encontraban cada vez menos alimento y cada vez más competencia. Los rastros de su decadencia eran visibles para cualquiera que supiera leer el suelo. Huesos en las orillas de los nuevos pantanos, huellas que se interrumpían sin respuesta. Silencio en lugares donde antes el suelo temblaba bajo el peso de miles de pezuñas. Los seres humanos que dependían de esos animales no cayeron de inmediato, pero sintieron el golpe desde el principio. Su vida entera estaba tejida alrededor de las grandes manadas, la carne que alimentaba a los niños, los huesos que se convertían en agujas y cuchillos, las pieles que separaban los cuerpos del frío. Cuando las manadas comenzaron a menguar, los campamentos que habían servido de hogar durante generaciones se volvieron insostenibles. El agua subía, los recursos desaparecían. Las familias recogían lo que podían cargar y dejaban atrás todo lo demás. Abandonar un campamento familiar no era solo un acto práctico, era una pequeña muerte. Cada partida borraba una capa de identidad, una conexión con los antepasados que habían dormido en ese mismo suelo. Las migraciones que siguieron no fueron aventuras, fueron huidas. Los grupos seguían a los animales debilitados a través de terrenos que el agua y el lodo habían vuelto peligrosos, cruzando valles inundados y trepando laderas inestables bajo lluvias que no respetaban estaciones ni calendarios. Cada decisión costaba. Quedarse podía significar hambre. Moverse podía significar perderse en un territorio desconocido sin recursos ni referencias. Los líderes de cada grupo cargaban con ese peso en silencio, porque mostrar duda habría sido tan letal como tomar la decisión equivocada. La presión no solo era física, era la presión de ser responsable de las vidas de personas que confiaban en que alguien sabía a dónde ir cuando nadie lo sabía realmente. En medio de ese desorden, el comportamiento humano comenzó a cambiar de maneras que nadie planificó. Las herramientas que habían funcionado para cazar animales grandes resultaban torpes e inútiles
frente a presas más pequeñas y rápidas. Los cazadores improvisaban, fallaban, observaban y volvían a intentarlo. Cada fracaso dejaba una lección. Cada lección transformaba levemente la forma de hacer las cosas. El cambio no fue repentino ni glorioso. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas adaptaciones, la mayoría invisibles desde afuera, pero capaces en conjunto de rediseñar por completo la manera en que una comunidad sobrevivía. Cuando el frío exterior se volvía demasiado impredecible, algunos grupos buscaban los espacios que el propio paisaje ofrecía como refugio. Las cuevas no eran lugares cómodos ni deseados, pero ofrecían algo que el mundo abierto ya no garantizaba: estabilidad. Dentro de esas cavidades, la temperatura no variaba con cada tormenta. La oscuridad era constante, y en esa constancia, algo ocurrió que nadie habría podido anticipar. Las personas empezaron a dibujar. No todos lo hacían, no todo el tiempo. Pero en ciertos momentos, cuando el peso de lo que estaba ocurriendo afuera se volvía demasiado grande para cargarlo solo en silencio, alguien tomaba un trozo de carbón o una piedra rojiza y presionaba una imagen contra la roca. Animales que ya no abundaban en el exterior seguían vivos en las paredes de esas cuevas. Escenas de cacerías que nadie había olvidado aunque ya no pudieran repetirse. Formas que no eran del todo animales ni del todo personas, sino algo intermedio, algo que intentaba capturar una sensación que el lenguaje hablado no alcanzaba a sostener. Esas imágenes no eran decoración. Eran una forma de procesar lo que estaba pasando, de poner fuera lo que por dentro aplastaba. Eran también una forma de recordar. Si las generaciones que venían después encontraban esas paredes, sabrían que otros habían estado allí antes, que habían cazado ciertos animales de cierta manera, que habían sobrevivido a algo que parecía insuperable. Si llegaste hasta aquí y sientes lo mismo que yo al imaginar a esas personas dibujando en la oscuridad todo lo que estaban perdiendo, dale like a este vídeo. Suscríbete si quieres seguir descubriendo historias como esta y cuéntame en los comentarios, ¿tú crees que habrías tenido el valor de seguir adelante en su lugar? La fe de esas comunidades también estaba siendo puesta a prueba. Las especies que durante tanto tiempo habían parecido permanentes desaparecían. Los paisajes que sus abuelos habían descrito como eternos se transformaban ante sus propios ojos. Las explicaciones que habían servido para dar sentido al mundo ya no alcanzaban. Las preguntas que nadie se había atrevido a hacer en épocas de abundancia emergían ahora con urgencia. ¿Qué fuerza gobernaba esto? ¿Por qué el mundo cambiaba de esa manera? ¿Qué quedaba de quienes eran si los lugares que los definían ya no existían? Las paredes de roca se convirtieron en el espacio donde esas preguntas podían al menos formularse, aunque no tuvieran respuesta. Y formularlas era ya algo. Era no rendirse del todo al caos. Lo que distinguió a los grupos que sobrevivieron no fue la fuerza de sus brazos ni la velocidad de sus piernas. Fue la capacidad de sus mentes para encontrar soluciones en lugares inesperados. Los que aprendieron a planificar con anticipación, a imaginar escenarios que aún no habían ocurrido, a transferir el conocimiento de una generación a la siguiente de forma ordenada, esos fueron los que pudieron seguir adelante. La inteligencia no era un lujo ni un adorno. Era el recurso más real que tenían, y en ese periodo convulso se volvió también el más urgente. Fue en esos mismos años de hambre e incertidumbre cuando comenzó una de las transformaciones más profundas en la historia de la especie, aunque nadie la reconoció como tal en el momento en que ocurría. Los campamentos humanos, con sus restos de comida y sus fogones encendidos, atraían a muchos animales. Entre ellos,
Con más frecuencia de la que habría parecido prudente, aparecían lobos. No las bestias enormes y feroces que atacaban las manadas en campo abierto, sino animales más discretos, de movimientos más cautelosos, que se quedaban en los márgenes y esperaban, observaban, olfateaban el aire, se acercaban un poco más cada vez que nadie los espantaba. Había algo diferente en esos lobos particulares. No buscaban confrontación, no gruñían ni exhibían los dientes al primer movimiento humano. Se movían entre las sombras del perímetro del campamento con una paciencia que parecía casi calculada, recogiendo lo que quedaba en los bordes sin molestar a nadie. Los humanos los notaron, al principio con desconfianza, luego con una curiosidad cautelosa, que con el tiempo derivó en algo parecido a la tolerancia. Esos animales no representaban la misma amenaza que los grandes depredadores, que también merodeaban por los mismos territorios. El intercambio no fue acordado ni discutido, simplemente ocurrió. Los humanos dejaban más restos en los bordes, los lobos permanecían más cerca, con más frecuencia, y sus sentidos, infinitamente más agudos que los humanos, detectaban peligros antes de que ninguna persona pudiera percibirlos. Más de una vez, la agitación repentina de uno de esos lobos en el borde del campamento fue la señal que permitió a un grupo prepararse antes de que llegara algo peor. Las crías que nacían en la proximidad de esos campamentos crecían sin el miedo profundo hacia las personas que tenían sus parientes salvajes. Aprendían los ritmos del campamento como si fueran propios. Empezaban a participar, a su manera, en las tareas cotidianas, seguir rastros, alertar sobre presencias extrañas, explorar terrenos que los humanos aún no habían pisado. Con el paso de muchas generaciones, los individuos más tranquilos y colaborativos entre esos animales eran los que más se reproducían cerca de los asentamientos humanos. Nadie tomó la decisión de domesticarlos. Simplemente, la convivencia fue seleccionando a los que mejor encajaban en ese espacio compartido. Para los lobos, la cercanía humana ofrecía protección y alimento en tiempos donde ambas cosas escaseaban. Para los humanos, esos primeros perros ampliaban sus capacidades de maneras que ninguna herramienta había logrado antes. Podían rastrear presas heridas hasta donde el ojo humano perdía el rastro. Podían detectar en la oscuridad lo que ningún oído humano escuchaba. Podían moverse por territorios nuevos con una confianza que orientaba a los grupos en paisajes desconocidos. La alianza que emergió de esa coexistencia accidental se volvió, con el tiempo, una de las más sólidas y duraderas que la especie humana construyó jamás. No porque alguien la diseñara, sino porque respondía a algo real en ambas especies, la necesidad de no enfrentar solos un mundo que se empeñaba en ser hostil. La escasez de grandes presas empujó también en otra dirección. Los cazadores que habían dependido de su fuerza y su velocidad para acercarse lo suficiente a los animales, se encontraban una y otra vez con las manos vacías. Las presas más pequeñas eran rápidas. Los bosques densos que habían reemplazado las llanuras abiertas no permitían las largas persecuciones que antes funcionaban. Era necesario encontrar una manera de alcanzar lo que escapaba antes de que el cuerpo humano pudiera cubrir la distancia. La respuesta llegó desde un lugar inesperado: la observación de objetos que ya existían. Alguien en algún momento que nadie registró, dobló una rama y la soltó, la sintió rebotar hacia su posición original con una fuerza que no había puesto él. Esa tensión almacenada en la madera era energía que ya estaba ahí, esperando ser usada. La pregunta fue si esa energía podía dirigirse. Las primeras pruebas fueron torpes.
Las maderas elegidas se partían o no tenían suficiente elasticidad. Las cuerdas fabricadas con tendones secos perdían tensión con la humedad. Pero cada fallo era también información. Cada material que no funcionaba reducía la lista de los que podían funcionar. Con tiempo y con la acumulación de intentos fallidos que fueron ajustando cada variable, llegó el momento en que una cuerda tensa lanzó un proyectil delgado hacia adelante, con una velocidad y una precisión que ningún brazo humano había logrado jamás. Ese instante no fue solo el nacimiento de un arma, fue el nacimiento de un tipo nuevo de pensamiento. Por primera vez, una herramienta no imitaba un movimiento del cuerpo humano. Aprovechaba una fuerza de la naturaleza que existía independientemente de él. El arco almacenaba energía y la liberaba bajo control humano. Era, en el sentido más estricto de la palabra, ingeniería. La comprensión de un principio natural y su aplicación intencional a un problema concreto. Los cazadores que lo usaron por primera vez en un bosque denso comprendieron de inmediato que algo había cambiado. La presa que antes escapaba podía ahora ser alcanzada desde una distancia que la hacía invisible al cazador. El equilibrio entre depredador y presa se había desplazado de manera permanente. Esa misma capacidad de observación que produjo el arco encontró otro maestro inesperado en el interior de los bosques húmedos. Las arañas habían resuelto un problema que los humanos aún no sabían cómo enfrentar. Capturar lo que se mueve rápido sin necesidad de moverse tú mismo. Una telaraña no perseguía a su presa, la esperaba. La estructura de hilos finos, dispuestos con una geometría que distribuía la tensión de manera perfecta, hacía el trabajo sola, una vez extendida. ¿Quién fue capaz de mirar eso y ver no el instinto de un insecto, sino el diseño de una herramienta, dio un paso que cambió la manera en que los humanos se relacionaban con el agua. Las primeras redes de pesca fueron gruesas, irregulares y poco eficientes, pero funcionaban, extendidas en arroyos tranquilos o suspendidas bajo la superficie de estanques. Capturaban peces sin que nadie tuviera que correr ni golpear. El esfuerzo se trasladaba de la persecución al diseño, de la velocidad al pensamiento. A medida que las técnicas mejoraban, los grupos descubrieron que ciertos cuerpos de agua podían sostenerlos durante semanas enteras, con un trabajo que antes habría parecido insuficiente. Ya no era necesario moverse constantemente detrás de lo que se movía. Podía esperarse a que lo que se necesitaba llegara solo, si el lugar estaba bien elegido y la red bien colocada. Esa posibilidad de permanecer en un lugar transformó gradualmente la forma de vivir. Los campamentos que antes eran estructuras provisionales para 2 o 3 noches comenzaron a volverse más elaborados. Los refugios crecieron. Los postes se enterraban más profundo, las pieles se tensaban con más cuidado. Las familias empezaron a reconocer ciertos lugares, no solo como sitios donde habían dormido, sino como lugares que sentían propios. Y con ese sentido de pertenencia llegó algo que nadie habría predicho como una ventaja de supervivencia, pero que resultó serlo. El afecto por un territorio específico creó motivación para defenderlo, para conocerlo a fondo y para invertir en él tiempo y energía que antes se dispersaban en el movimiento constante. Cuando alguien del grupo moría, esa vinculación con el lugar encontró una expresión nueva. Los cuerpos ya no se dejaban en el camino ni se abandonaban en las orillas de los ríos. Se depositaban en el suelo con cuidado, rodeados de objetos que habían pertenecido a esa persona, marcados con piedras o ramas que señalaban el sitio a quienes vendrían después. Esos primeros entierros no tenían rituales elaborados ni palabras establecidas, pero tenían intención.
Decían que esa persona había importado, que el lugar donde descansaba también importaba y que quienes quedaban vivos no olvidarían. La memoria compartida que esos lugares representaban fortaleció los lazos dentro de los grupos de una manera que ninguna herramienta pudo igualar. El sentido de pertenecer a algo más grande que uno mismo, a una historia, a un suelo, a los que habían estado antes, creó una forma de cohesión que hacía más resistentes a los grupos frente a las crisis. No porque los unificara en torno a un líder o una ley, sino porque les daba razones para actuar juntos que iban más allá de la conveniencia inmediata. La misma curiosidad que impulsó a los primeros artesanos a doblar ramas y tender redes, encontró una nueva expresión al borde del agua. Los troncos flotaban. Eso era un hecho que todo el mundo había visto, pero durante mucho tiempo no había parecido útil, hasta que alguien consideró que un tronco hueco flotaba con más estabilidad que uno sólido, y que si el interior podía vaciarse de manera controlada, cabría algo más que madera. Las primeras canoas se fabricaron con fuego y con piedra, quemando la madera interior y raspando el carbón con herramientas de filo, repitiendo el proceso hasta crear un casco suficientemente ligero para ser impulsado por el agua y suficientemente resistente para cargar lo que necesitaba cargar. El resultado abrió un mundo completamente nuevo. Los ríos que habían sido obstáculos se convirtieron en caminos. Los lagos que separaban territorios se volvieron superficies de conexión. La movilidad humana dejó de depender exclusivamente de la capacidad del cuerpo para caminar. Con esa nueva movilidad llegaron los encuentros con otros grupos humanos. Al principio, esos encuentros traían tensión. Dos grupos que dependían de los mismos recursos y compartían el mismo río tenían razones naturales para desconfiar el uno del otro. Pero la violencia tenía costos altos en tiempos de escasez, y los grupos que lograban evitarla sin ceder recursos importantes aprendieron algo valioso, que el otro grupo también tenía cosas que valían más que el enfrentamiento. El primer intercambio registrado en la memoria colectiva de esas comunidades no fue de palabras, sino de objetos. Una piel de una calidad desconocida, una piedra de un color que no existía en el territorio propio, una herramienta fabricada con una técnica que nadie del grupo había visto antes. Esos objetos hablaban solos, mostraban que quien los había fabricado sabía algo que los demás no sabían, y ese conocimiento valía más que la piedra o la piel en sí misma, porque podía copiarse, adaptarse y mejorar lo que ya se hacía. Las ideas empezaron a viajar a través del paisaje más rápido que cualquier persona, porque cada grupo que aprendía algo nuevo lo pasaba al siguiente encuentro como parte de lo que tenía para ofrecer. Las rutas que surgieron de esos intercambios repetidos no eran caminos construidos ni señalizados. Eran simplemente los lugares donde los grupos sabían que podían encontrarse con cierta regularidad y con cierta seguridad. La confianza que se acumulaba en cada intercambio sin violencia era un activo tan real como cualquier herramienta. Reducía el costo de explorar territorios nuevos. Abría el acceso a materiales que el propio entorno no ofrecía. Y creaba una red de relaciones que, en momentos de crisis severa, podía significar la diferencia entre recibir ayuda o enfrentar la catástrofe solo. Fue también dentro de esas redes de intercambio donde circularon las primeras observaciones sobre el comportamiento de las plantas. Las mujeres que recolectaban semillas habían notado algo que con el tiempo resultaría más transformador que cualquier arma o embarcación. Las semillas caídas en ciertos lugares germinaban al año siguiente en el mismo sitio. El suelo recordaba lo que se le había dado. Si ese proceso podía repetirse con intención,
Si alguien elegía deliberadamente dónde caían las semillas y cuidaba el suelo donde caían, el resultado no dependería del azar, sino de la acción humana. Las primeras pruebas fueron pequeñas y modestas. Un área despejada de maleza, un puñado de semillas esparcidas con cuidado. Semanas de espera que podían acabar en nada o en el crecimiento nuevo que transformaría el futuro. Cuando ese crecimiento apareció, los grupos que lo observaron entendieron que algo fundamental había cambiado. No tenían que seguir el alimento, podían producirlo. La diferencia era enorme. Una vida organizada en torno al movimiento podía reorganizarse en torno a un lugar fijo. Todo lo demás dependería de esa posibilidad. Las herramientas de molienda permitieron convertir los granos duros en una forma aprovechable de alimento. Los contenedores excavados en el suelo y revestidos con arcilla preservaron los excedentes a través de los meses de frío. Por primera vez, era posible comer en invierno lo que se había recolectado en otoño, planificar la próxima siembra con las semillas guardadas de la cosecha anterior y organizar la vida cotidiana en torno a un ritmo que no dependía del movimiento de los animales, sino del movimiento de las estaciones. Los refugios que acompañaron esa vida sedentaria crecieron de manera natural. Las paredes se volvieron más sólidas, los techos más impermeables. Los espacios interiores se diferenciaron. Aquí se dormía, allí se cocinaba, en ese rincón se guardaba lo que no debía mojarse. Las aldeas que surgieron de esa acumulación de estructuras y hábitos eran lugares donde la vida ocurría de manera diferente a como había ocurrido en cualquier campamento anterior. Las personas mayores no tenían que moverse cuando ya no podían. Los niños pequeños podían crecer en un espacio conocido. El conocimiento podía acumularse de una generación a la siguiente sin la pérdida inevitable que acompañaba cada migración. La cerámica llegó como respuesta a una necesidad práctica que las comunidades sedentarias sentían con más urgencia que las nómadas: guardar líquidos, conservar alimentos procesados, cocinar de maneras que no eran posibles sin recipientes que resistieran el fuego. La arcilla era un material que el entorno ofrecía con generosidad y que respondía bien a las manos que la moldeaban. Las primeras vasijas eran irregulares y porosas, pero con el tiempo se descubrió que el fuego las endurecía de una manera que el simple secado al sol no lograba. El control del fuego, que los humanos habían dominado mucho antes para calentarse y cocinar carne, se convirtió ahora en una técnica de fabricación. La cerámica no era solo un contenedor, era el símbolo de una nueva manera de relacionarse con los materiales del entorno. No solo usarlos como se encontraban, sino transformarlos en algo que no existía antes. En el arco que describe esa historia, desde los grupos que huían del agua que subía hasta las aldeas que guardaban grano en vasijas de arcilla, hay una línea que no siempre es fácil de ver, pero que nunca se interrumpe. Es la línea que conecta la observación con la acción, la dificultad con la respuesta, el fracaso con el aprendizaje. Ningún individuo decidió solo transformar el mundo. Ningún momento único fue la causa de todo lo que vino después. Pero cada pequeña adaptación, cada herramienta probada y descartada, cada intercambio que evitó un enfrentamiento, cada semilla plantada en un suelo que antes nadie había cultivado, fue un paso en una dirección que apuntaba siempre hacia la misma conclusión: que los seres humanos no eran solo una especie más que reaccionaba a lo que el mundo hacía. Eran la especie que aprendió a hacer cosas con el mundo que el mundo no había planeado. Y esa diferencia, construida en silencio durante miles de años de hambre, movimiento, pérdidas e invención, fue el origen de todo lo que siguió. Si esta historia te ha movido algo por dentro,
Si has sentido el peso de esas familias caminando hacia lo desconocido y la asombrosa capacidad humana de no rendirse jamás, me alegra mucho que hayas llegado hasta el final. Dale like si la historia te ha parecido apasionante, suscríbete para no perderte ninguna y cuéntame en los comentarios qué parte de todo este viaje te ha impactado más. Nos vemos en el próximo.